Ok, bueno, esa es una pequeña actividad, conocimiento general de todo, ¿verdad? Lo que han visto y algunas cosas no, tal vez algunas sí, algunas no. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer una oración y iniciamos con la lección. La lección ya número 6, la teoría del origen del hombre. Vamos a orar. Eterno Dios, en esta noche, Padre, te damos gracias. Principalmente, Señor, porque nos das esa oportunidad de poder conectarnos para poder estudiar, Señor, el plan de estudio, el cual nuestros hermanos han adquirido y nos han compartido, para que podamos nosotros, los que estamos aquí, llevar a cabo donde nosotros predicamos o colaboramos esta enseñanza. Eterno Dios, estamos pidiéndote, Padre, que nos des esa oportunidad y esa bendición, pero sobre todo nos des sabiduría de lo alto y nos ayude, Señor, a ser eh, personas sabias, prudentes y sobre todo, Señor, nos ayudes a ser diligentes en esto. Te pedimos, Señor, que usted nos des las herramientas necesarias y que nos ayudes a cada uno de nosotros en la labor en la cual nosotros nos desempeñamos allá afuera, en el trabajo, en la iglesia y con la familia. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hemos estado viendo, hermanos, sobre la teoría de la evolución, el tema de la evolución, y habíamos dicho que la evolución dice que el hombre y los primates vienen de un antepasado que vivió hace unos 10 millones de años. Este antepasado, pues era una clase de mono, ¿verdad? Hay muchas exhibiciones impresionantes que muestran la evolución humana en los museos. Y esta hipótesis, hermanos, se enseña como un hecho. Y mirando el relato de Génesis, capítulo 1 versículo 1 nos provee palabras pero muy asombrosas. Revelan principalmente, hermanos, la mente de Dios. Dios, hermanos, dice en el principio, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra. Dios dice en ese primer versículo que todo lo que se podría decir acerca de la creación y lo dice en pocas palabras. Aquí la declaración es precisa, es concisa y casi más allá de la composición humana. Famoso científico llamado o apellidado Spencer falleció en 1903, pero él descubrió, según él, que toda realidad, todo lo que existe en el universo puede ser interpretado en 5 categorías. ¿Cuáles son esas 5 categorías? Número 1, el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Este científico decía que todo lo que existe, que todo lo que existe, existe en una de esas categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Piense en eso, hermano: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Es una secuencia lógica, ¿sí? Y luego eso, vea lo que dice Génesis 1:1, que en el principio, ¿verdad? Eso es el tiempo, en el principio eso es tiempo. Dios, eso es la fuerza, creó, eso es la acción. Los cielos, eso es el espacio, y la tierra, eso es la materia. Todo lo que podría decirse, hermano, acerca de todo lo que existe está dicho en ese primer versículo. No es que estemos reafirmando con lo que dice este hombre, sino que la Biblia ya lo había mencionado mucho tiempo antes, ¿verdad? Entonces usted lo cree, si lo cree, lo que la Biblia en el Génesis nos enseña acerca de la creación, o si no lo cree, o la persona que no lo cree, le queda entonces creerle a la casualidad, creerle al azar o a la coincidencia. Hoy en las escuelas, hermanos, en el mundo secular, podríamos decir que va de la mano con el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Bueno, encierra todo lo que tenga que ver con el dogma, con la enseñanza que habla acerca de la creación, acerca de las coincidencias, acerca de la casualidad, acerca del azar. Enseñan esta filosofía, hermanos. Nosotros, cuando estudiamos desde la primaria, la secundaria, se nos hablaba y se nos decía acerca de estas teorías. Sin duda alguna, hermanos, pues no tienen ni algún beneficio. Pero la pregunta, y es lo que hablamos lecciones pasadas: ¿por qué enseñar ciencia, sí, y no religión? Se dice que la educación secular, mis hermanos, es un sistema de educación pública, la que aquí especialmente en México, que
por lo regular, vemos que hay una separación actualmente entre religión y Estado. Es decir, que un ejemplo de que hoy en día, hermanos, por ejemplo, en Francia, se ha prohibido en las escuelas los símbolos religiosos. Pero en México, hermanos, todavía hay esa libertad, ¿verdad? Aunque sabemos de que aquellas personas que enseñan, pues lo ven como una teoría solamente. Pero hoy tenemos la libertad de credo. Entonces los niños, principalmente los niños, hoy en día ven al mundo como un papel en blanco, ¿sí? Con una naturaleza completamente neutral. Pero nosotros, hermanos, tendremos que lidiar con el proceso de la educación. Y si es así, la pregunta sería, ¿hay alguna esperanza de que podamos trabajar exitosamente con ellos? La educación, hermanos, sinceramente, la educación tiene un impacto en la persona. La educación tiene un impacto. Hay una historia de un joven tímido, retraído, que cuando entró en la universidad se vio atraído por la enseñanza de uno de sus maestros, por la religión que este maestro profesaba. Y eso, mis hermanos, influyó mucho en la educación que lo llevó a ser un hombre muy famoso, reconocido mundialmente. Estoy hablando de Osama Bin Laden. Este hombre, mis hermanos, este ejemplo de Osama Bin Laden, cómo es que el impacto que tuvo de ese maestro, la enseñanza de este hombre, impactó su vida. Y este ejemplo nos lleva a entender que como maestro, que como profesor, puede usted o puede la gente, nuestros maestros, puede impactar tanto en la vida de una persona y en este caso sabemos que impactó para mal, que la vida de un joven puede llevar a un cambio totalmente significativo. Ahora, por otra parte, una de las muchas respuestas que puede haber en cuanto a la educación que se puede recibir, hablando de la escuela, es que ellos dicen que su educación es neutral. Y es que ninguna educación es neutral, hermano. Sin embargo, la educación que se imparte en las escuelas va de la mano con el naturalismo. Sin embargo, hermanos, tenemos nosotros un terreno. Nosotros tenemos un terreno en el cual nosotros dominamos ampliamente. Ese terreno es el hogar. Y es ahí, hermanos, donde la educación de nuestros hijos se vuelve una educación cristiana. Es donde nosotros podemos darle las herramientas para que él trate de entender y conocer quién es Dios. Porque sabemos, hermanos, que el mundo les enseñará, decíamos la clase pasada, su cosmovisión. El mundo les va a enseñar a nuestros hijos cómo es la vida. Sin embargo, hermanos, de qué manera, por ejemplo, el mundo les va a enseñar a nuestros hijos de qué manera ellos ven la vida, pero nosotros le enseñaremos, ¿sí? A nuestros hijos, hablando de la educación cristiana, cómo es que nosotros vemos la vida, cómo es que nosotros vemos la vida. Alimente el cuerpo, ¿verdad? Ejercite la mente, alimente el cuerpo, pero, mis hermanos, sabemos de que tenemos que desechar muchas cosas. El mundo, mis hermanos, es malo. Ahí está el ejemplo de Job. El ejemplo de Job durante mucho tiempo, vemos que Job quiso recibir, ¿verdad? Quiso recibir una explicación de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Job, mis hermanos, vemos que Job, cuando Dios le responde, le da como una clase de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios fue recordarle, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios? Entonces, vemos aquí que Job, el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, que dice Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay tres textos aquí, mis hermanos, el cual ahorita vamos a leer, pero tenemos que entender, ¿verdad? Que principalmente hoy en la escuela, hoy en el ambiente secular, hay muchas enseñanzas. Dice el salmista 119, 104.
De tus mandamientos, dice el salmista, he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y ese camino de mentira, mis hermanos, el hombre natural, el hombre carnal, es el cual nos conduce hacia ellos. Salmo 119, 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y el Salmo 119, 128 dice, estimé rectos todos tus mandamientos, pero aborrecí todo camino de mentira. Y después, eh, de nuevo, en ese mismo Salmo, versículo 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo, ¿verdad? La mentira aborrezco y tu ley abomino. Yo creo que Dios, hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es necesario que, todos los que estamos aquí, todas las personas, lo conozcamos personalmente y que las personas puedan conocerlos, puedan conocer a Dios por ellos mismos y darse cuenta quién es Dios. Fíjense, conozco hermanos predicadores aquí en Nuevo León que han levantado congregación, ahorita son iglesias ya grandes, maduras, y yo he platicado con ellos acerca de un punto bien importante. Ahorita usted tal vez me va a, tal vez a comentar algo acerca de ello, ¿verdad? Ahorita le doy el tiempo. Pero yo veo, hermanos, y yo le decía a estos hermanos, especialmente son 5 predicadores, porque estamos nos organizamos para hacer fraternidades, ¿verdad? Ir a lugares donde a veces se complica ir por el presupuesto y vamos a predicar, a veces vamos a hacer, como se le conoce, fraternidades, ¿verdad? Llegamos, enseñamos. Y la mayoría de ellos, hermanos, porque yo soy el más pequeño de todos, ellos ya tienen congregaciones que ellos han empezado de cero, de cero, y ahora han trabajado y ya son congregaciones grandes. Pero yo le digo, en primer lugar, hermanos, cuando la iglesia empezó a predicar, ellos se expandían, ellos predicaban el evangelio, se expandían. Ya a pesar de la persecución se expandió más. Y vemos, fíjense nada más, que la primera generación, en este caso, que fueron los discípulos, los apóstoles, ellos predicaban, ellos crecían, la iglesia crecía. Después de ello, hermano, midieron personas que también se esforzaron, los que conocemos como los mártires, ¿verdad? También, hermanos, se esforzaron, dieron su vida por la causa. Pero ahora, hermanos, hay una generación que en la iglesia solamente estamos tratando de retener a los hermanos, ¿sí? De retenerlos para que no se vayan. Estamos a veces en una congregación donde yo he escuchado, ¿verdad? Como predicador nos va a tocar ver eso y ya usted tendrá su propia manera de pensar. Escucho hermanos que dicen, es que, oye, dice, vente a donde yo me reúno. Hoy está bien bonito. ¿Por qué, hermano? Porque aquí festejamos todos los cumpleaños. Oye, pues está muy bien, ¿verdad? En parte es bueno convivir con la hermandad y sobre todo, eh, pues estar contentos porque una persona cumple años. Eso es muy bonito. Pero fíjense, tratamos de retener a los hermanos mediante actividades que no edifican. Imagínate, no le celebras el cumpleaños a uno, se ofende, se siente y se va. Eso no habla que sea una persona madura. Ahora, tratamos de retener a los miembros de la iglesia de muchas maneras, hermanos. Con eventos, con actividades. Hermanos, las actividades son muy buenas, pero que no sea, sí, que no sea eso nuestra base, nuestro esqueleto, que no sea esa nuestra motivación. Recuerda, hermanos, la misión que tenemos y la misión que tiene la iglesia, porque la iglesia de Cristo, tiene un esqueleto, tiene un fundamento, tiene una base y en primer lugar que estaba en la mente de Dios. O sea, la iglesia desde un principio siempre estuvo en la mente de Dios. Y nosotros, mis hermanos, nos desviamos del propósito. ¿De qué otra manera a veces tratamos de retener a la hermandad y no les enseñamos, no los edificamos? ¿Sí? De muchas cosas, hermanos. Estamos ahí, estamos nosotros, ¿verdad? Haciendo algo para retener, para que no se vayan, hermanos. Aquí tenemos actividad así. Pero hermano, nada más dense cuenta si de verdad los están alimentando bien y edificando bien, porque va a venir alguien, sí, y va a tratar de dividir, y en ese momento, mis hermanos, pues lamentablemente vamos a tener serios problemas. Ahora, no es lo mismo decir, como lo dijo en su momento Daniel.
al Dios al quien servimos, Él nos va a liberar de este castigo. No es lo mismo decir al Dios al que yo sirvo, a decir, bueno, al Dios al que medio sirvo me va a liberar de este castigo. O al Dios que más o menos sirvo me va a liberar de este castigo. Usted tiene que tener convicción y estar entregado el 100%, hermanos, a lo que Dios demanda. Dios no quiere las cosas a medias. Así que, mis hermanos, yo creo que hoy en día, con todo lo que vemos, con todas estas enseñanzas, todas estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que hay en el mundo, y no solamente eso, hoy en día, hermanos, hay temas sobre la ideología, sobre temas sobre la perversión que hay, ¿verdad? En cuanto a la sexualidad. Y vemos que son temas que nos están bombardeando a la iglesia de una u otra manera. Hermanos que han caído y que lamentablemente pues se han descuidado, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto acerca de esto que estamos hablando en esta noche. Sí, hermano, más bien tengo una pregunta ahí. Eh, el hermano Marito hoy también estuvo haciendo una prédica ahí de los tibios, pero yo necesito aclaración en los casos que usted está haciendo mención ahorita, de las iglesias que solo se congregan los domingos, hay un predicador y muerto. Tal vez el predicador de repente se encontró con alguien en la calle, le predicó y regresó a su casa. No hay programas, no hay planes. Al final de los tiempos, hermano, ¿qué será de ese muchacho, del líder, y qué será de la iglesia? Bueno, va a haber un crecimiento, hermano, sinceramente. O sea, tenemos que trabajar y mire, las actividades son muy buenas. O sea, hacer actividad dentro de la iglesia para fomentar la unión, la comunión, eso es muy bueno, porque nos ayuda a nosotros para poder conocer mejor a la hermandad. Pero el Señor, fíjense, en una ocasión, le pongo este ejemplo, íbamos a ir a un hospital a dejar alimentos, a dejar tortas, hamburguesas, todo lo que para las personas que están ahí. Pero, hermanos, nosotros íbamos a ir a dejar eso y llevar unos crípticos y tratar de ese medio a, pues, poder evangelizar también, porque no solamente íbamos a dar. Entonces, a mí se me olvidaron los folletos y me hizo una hermana y de esa vez dije, "Ay, tengo que poner más atención porque me hizo una hermana, entonces, ¿a qué vamos? ¿Sí? ¿A qué vamos? Porque cualquier persona puede ir y dar y apoyar con estos alimentos, pero son pocos los que van y llevan el propósito de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a través de la palabra de Dios la gente se siente animada, motivada en ese momento de desesperación, de angustia, tribulación, lo que esté pasando. Entonces, ese era el objetivo, ¿sí? Pero no de ir, o sea, yo puedo ir todos los sábados, ir a dejar alimento a algún hospital, pero la iglesia no es un comedor, hermanos. O sea, la iglesia no es tampoco un lugar, o los hermanos, mejor dicho, porque la iglesia no es el edificio, somos todos. La iglesia, hermanos, se ha convertido o se está convirtiendo, si no prestamos mucho atención en esta cosa, en algo que no es iglesia. Sí, nos estamos convirtiendo en una casa de beneficencia. Y claro, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, se restaura mentes y restaura corazones, pero no tenemos que perder por ningún motivo el verdadero propósito. Fíjense, en Hechos había murmuraciones porque las viudas estaban siendo desatendidas. ¿Y qué hicieron ahí los apóstoles, hermanos? ¿Qué hicieron? Eligieron a unas personas ahí indicadas, diáconos. Exactamente. Y dice que eligieron a unas personas indicadas que estaban llenas del Espíritu Santo para que se dedicaran a eso, para que ellos no descuidaran la predicación de la palabra ni las oraciones. Se dan cuenta que una congregación grande era obvio que iba a haber algún hueco vacío, pero ellos inmediatamente identificaron el problema. Entonces, ellos iban a tapar ese hueco mediante mediante personas que estaban preparadas y sobre todo llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Pero para qué lo estaban haciendo? Para no descuidar lo que es realmente importante. Yo creo que todo es importante, pero aquí, hermanos, la predicación y las oraciones
era lo importante, ¿verdad? En este caso. Entonces, lo que ellos hicieron, se organizaron para no descuidar esto. Y entonces, es muy difícil y tal vez esta persona, ¿verdad? Si estamos hablando de templos fríos, de lugares, perdón, de lugares y hermanos fríos, nos va a pasar, hermanos, y tal vez vamos a ser criticados. Como predicador, hermanos, vamos a ser señalados. Van a tratar de lastimarnos, vamos a llorar. Nos va a tocar visitar a los enfermos que están en los hospitales, estar con ellos parados toda la noche. Nos va a tocar, hermanos, que estemos ahí acompañándolos. Nos va a tocar que ir por un hermano o mandarle un mensajito al que no llegó el domingo. Hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? Recuerdo, le mandé un mensaje a un hermano, ¿cómo estás? No te vi, se te extrañó, ánimo, que te estás bien. El hermano ya nunca, no me respondió, nunca me respondió, ¿verdad? Y nos va a tocar, hermanos, el desprecio, nos va a tocar de todo como predicadores. Ser predicador, hermanos, o estar en una congregación, no es nada más estar detrás del púlpito y pararse y al domingo a dar un sermón. Eso no es totalmente ser un predicador. Y yo, a pesar de la inexperiencia, no me considero alguien con experiencia, de la inexperiencia que tengo, hermanos, entiendo que estar al frente de una obra es un gran compromiso, y especialmente porque nos va a tocar de todo. Nos va a tocar lidiar con hermanos maleducados, ¿sí? Que llegan, entran al lugar de reunión, nos saludan, ¿sí? Entran y se sientan y ahí está. Y uno tiene que ir a saludar. Hermanos, tenemos que amar a la hermandad. Tenemos que amar a los hermanos. A pesar de que nos vayan a ofender y nos vayan a lastimar, tenemos que amarlos. ¿Sí? Tenemos que amarlos. Aún, hermanos, a pesar de todo, hablando en el tema de cómo es que podemos trabajar en una iglesia, tal vez este no es el tema ahorita, pero nos va a tocar. Pero las personas, hermanos, tienen que decidir. ¿Sí? Las personas tienen que decidir, pero no tenemos por qué tanto retenerlas, ¿verdad? No te vayas, ¿verdad? Porque aquí hay fiestas, no quiero utilizar esta palabra, pero aquí sí se ponen buenas las fiestas, los eventos. Sí, pero no nos mandó el Señor, hermanos, a ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no sea para edificación. O sea, que no sea para edificación, no me vaya a malinterpretar. Nuestros hijos, hermanos, también tienen que decidir. Cuando uno, hermano, más lo prohíbe, sí, me ha tocado, uno más lo prohíbe porque lo viví como hijo, uno busca la manera de hacerlo. Sí, aunque seamos hijos de predicadores, hijos de hermanos muy comprometidos a la iglesia, hermanos, no estamos exentos a fallar. Entonces, cuando uno más prohíbe a la persona, más lo hace, hasta escondidas, hermanos. Entonces, tenemos que ir madurando, ¿verdad? No seguir siendo los mismos. Pero a eso, mis hermanos, no tenemos que perder el propósito que es predicar la palabra de Dios. Y sobre todo, pues ponerlo siempre en oración cada cosa que vayamos a realizar. Entonces, como predicadores, hermanos, nos va a tocar ver muchas cosas, nos va a tocar que en su momento, ¿verdad? Nos sintamos lastimados y especialmente, hermanos, todos pueden fallar, menos usted, menos la hermana, ¿sí? Menos la esposa del predicador, menos usted, hermano. Si usted se involucra, créame, si usted quiere trabajar más en su congregación, va a tener oposición. Sí, va a tener oposición, mis hermanos. Si usted quiere hacer algo, va a tener oposición. Si la iglesia acepta y dice, pues qué bueno, vamos a colaborar, no, bendito sea Dios, qué bueno, pero en su mayoría siempre va a haber oposición, mis hermanos, pues recuerde que es Satanás obrando por medio de esto. Así que entre más quiera uno servirle al Señor, va a haber siempre esa oposición. Así que mis hermanos, si usted y yo estamos en esto porque queremos reconocimiento, queremos ser invitados, ¿verdad? A donde quiera, el predicador del año, o yo qué sé, ¿verdad? La fama. Le decía a un amigo, ya no está aquí, está en otro país, y yo le decía, si tú te metiste a estudiar, estudiamos juntos en el instituto para tener dinero, estás equivocado, le decía yo, ¿verdad? Porque, hermanos, no es malo tener tus cosas, no es malo, claro, sabemos que no son bendiciones del Señor, pero no es el propósito de nosotros, ¿verdad? Si usted quiere reconocimiento, va a tener reconocimiento como el mejor doctor, como el mejor psicólogo, como el mejor arquitecto,
como el mejor científico. Lo va a tener, pero como predicador, hermano, lamentablemente, a veces no, ¿verdad? Y no importa, hermanos, no importa, no queremos el reconocimiento del hombre, queremos el reconocimiento de nuestro Dios y entender que cuando estemos delante de Él, que diga, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Es lo que queremos escuchar, ¿verdad? No queremos palabras de lisonjería de la hermandad. No queremos, hermanos, que nos vayan a lastimar, porque ha pasado. Yo reprendí una hermana que llega un hermano a la congregación, llegó y la hermana nos juntó a todos, ¿verdad? Uno por uno, perdón, y empezó a hablar mal del hermano. Y dice la hermana, es que ese hermano que acaba de venir es así, es acá. No le vayan a hacer caso, no le vayan a dar a participación. Y a todos le fue a decir lo mismo. Cuando esa hermana lo fue y lo saludó, lo tenía de frente, la hermana dice, hermano, qué bueno que vino. Abráceme, hermano, béseme, hermano, déme un abrazo. No, hombre, hermano. Y yo me quedé impactado y dije, oye, pero ahorita nos vino a envenenar a todos con eso que ella anda diciendo. Y ahorita que lo encontró, empezó a saludarlo como si nada. Eso se le conoce como hipocresía. Y un día que vino a la casa, hablé con ella. Aquí nos pusimos a platicar. Le digo, hermana, eso que hizo usted está mal. Se le conoce como hipocresía. ¿Sí? Porque de frente, pues usted le dijo muchas cosas, muchas lisonjas, pero detrás usted vino y envenenó a la hermana que ni lo conocía y no tenía nada que ver, pues no tuvo que hacer eso. Así que mis hermanos, nos va a tocar en algunas ocasiones, pues meternos, ¿verdad? Hasta uno no busca los problemas, a veces los problemas vienen a uno, pero tenemos que madurar, ¿verdad? Tenemos que entender que no solamente de predicar, de hablar, sino de involucrarnos de amar a la hermandad. Y de amar a la hermandad significa también corregirlos de una u otra manera. Hermano, la verdadera escuela está allá afuera, en el campo. Ahí está allá afuera. Cuando usted sea rechazado por salir a evangelizar y sea rechazado, cuando te cierren la puerta, ¿verdad? Eh, y no te dirijan la palabra, cuando te falten al respeto, cuando se burlen de ti, cuando andes asoleándote allá afuera, visitando, repartiendo literatura o haciendo cualquier otra actividad para la gloria del Señor, hermanos, ahí está la enseñanza. Ahí está la enseñanza. Cuando te toque perdonar, cuando te toque reconocer que estás fallando, hermanos. Esto, lo que estamos estudiando, lo que estudiamos ahorita, las clases que tenemos de lunes a viernes, hermanos, nos ayudan mucho a enriquecer nuestro conocimiento. Pero si usted terminando de aquí, de su primer año, su segundo año, y se regresa a su congregación y se sienta a seguir haciendo lo mismo, hermanos, pues póngase a meditar, si en verdad aprovechó, ¿verdad? Lo que los hermanos de aquí, ¿verdad? Lo dijeron, le enseñaron, principalmente eso. Hay mucha enseñanza, mis hermanos, que tenemos que aprender acerca de eso. Por eso tenemos que cuidarnos mucho. Dice la escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y también tenemos que tener cuidado de eso, ¿ah? Si creemos que ya lo sabemos todo, que ya me las sé todas, pues no, hermano. Todos, no hay una edad para que diga uno ya terminé de aprender, no, todos los días seguimos aprendiendo. Hermanos que han estudiado mucho, tienen una carrera, tienen un doctorado, tienen una maestría, siguen aprendiendo, siguen estudiando, hermanos, y creo que dentro de la iglesia, entre más conocimiento tenga uno, más humildad. Entre más educación, más preparación secular haya en ustedes, debe haber más respeto, más educación, ¿verdad? Imagínate un hermano que sea estudiado, sea pues un profesionista, entra a una congregación y ni siquiera salude. Hermanos, ¿qué nos da a entender eso? Que no aprendió nada, hermanos. ¿Sí? Imagínate a una persona que no sea respetuosa, que le falta respeto a los mayores, que le falta respeto a los jóvenes, que le falta respeto, hermanos, y lo vamos a ver. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Mi amado hermano, ¿puedo comentar? Sí, hermano. Lo que yo veo en nuestro Señor Jesucristo es que Él es ayer, hoy y siempre. Y las situaciones están cambiando porque la maldad está aumentando, pero nosotros cuando tenemos
situaciones en la vida cuando estamos en la congregación. Muchos hermanos está bien firme, se ve bien fuerte, pero un ejemplo, por ejemplo, hay quienes que vienen de unos lugares donde el líder no ha sido Jesucristo y han sido bautizados y les dice, hoy tienen que ser bautizados en la iglesia de Cristo, como dicen las escrituras. Entonces, hay veces que hay hermanos que tienen 10, 15 años de estar allí y cuando les dice esto, pues vienen bautizados, pero con de otras dominaciones. Y entonces el hermano agarra y se va y no vuelve. Entonces, en veces, aunque los veamos maduros, pero en veces cuando nos tocan a nosotros, estamos inmaduros. Entonces, es bastante fuerte cuando los tocan a nosotros. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, trabajar en moldear en que no lo que nosotros queremos, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Poner la diferencia entre el mundo y las cosas espirituales. Entonces, para llegar a ese conocimiento se necesita bastante de estudio y estar dispuesto al cambio, porque es difícil. Sí, eso. Pues usted lo acaba de decir, estar dispuesto al cambio, ¿verdad? Aceptar. Y eso se genera a través de la convicción, hermano. Si usted en verdad ha creído, ¿verdad? Pues hay un cambio radical y un cambio que impacta, ¿verdad? A otros hermanos. Gracias, hermano, por su comentario. Bueno, Hermano, sí, hermano. tengo una pregunta. Que usted decía que con respecto a los hijos, cuando se les prohíbe hacer algo, uno más lo quiere hacer. Con respecto a los hijos, ¿verdad? Y eso es cierto porque yo también lo pasé por eso. Pero entonces mi pregunta es qué se puede hacer ante eso, porque si se le prohíbe más, él busca más hacer las cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer para que, eh, ¿cómo decirle? Evitar que busque hacer lo malo, pues. Pues no hay una guía, hermano. Creo que yo tengo un gran reto ahorita en la vida. Tengo un hijo pequeño y va a crecer, pero no hay una guía, ¿verdad? Como tal para decirte eso tienes que hacer y eso no tienes que hacer. Yo creo que aquí lo que ayuda mucho es el buen ejemplo, ¿verdad? Que uno le puede dar a los hijos, la educación. Porque, mira, y claro, creo que los que venimos de familia cristiana, eh, pues hicimos lo incorrecto. Fíjate, mi familia que era cristiana, mi mamá, mi abuelo, tíos predicadores, familia cristiana, no, o sea, yo hasta que toqué fondo, ¿verdad? Pude, pude levantarme, ¿sí? No era un buen estudiante, hermano. O sea, tuve que tocar fondo y tal vez mi historia es muy diferente a la de muchos de ustedes, pero como hijo, hermanos, mi mamá oraba mucho por mí, mi abuelo, y yo era muy rebelde, ¿sí? Yo era muy rebelde, yo no sé si sea la palabra correcta, pero yo traficaba, por ejemplo, cigarros de Guatemala a México y estaba muy chavo, 15 años, 14 años que salí de la casa. Sí, yo lo que hacía era traficar ese tipo de cosas y involucrarme en otras cosas más. Y a pesar, cuando me preguntaban, oye, ¿tu familia también se dedica a eso? No, mi familia es de la iglesia, se sorprendía. Y llegaba yo a casa y mostraba una apariencia diferente. O sea, nada que ver con lo que, sí, o sea, yo llegaba a la casa y me transformaba. Pero llegas a un punto, hermano, donde tienes que tocar fondo, donde tienes que, algo en tu vida te va a impactar y que vas a dar un giro. Sí, vas a cambiar totalmente. Y yo creo que eso solamente lo puede hacer Dios, pero también uno tiene que tener esa iniciativa también para poder cambiar. Créeme que el día que me bauticé ni siquiera le avisé a mi mamá, ¿sí? No le avisé a nadie. Yo estaba, pues, estaba muy destrozado, pero al final de cuentas, hermanos, pues Dios nos rescató de ahí. Y entonces no hay una guía como tal. Yo creo que todos los padres, aquí influye mucho el ejemplo, ¿verdad? Y acerca de cómo ellos han sido para nosotros. Pero también, hermanos, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen que tomar sus propias decisiones, no forzarlos, porque a la fuerza ni los zapatos entran. Cuando fuerzas a alguien a estar ahí, ¿verdad? Ya grandes, no estoy hablando de niños. Un hermano en la escuela donde yo estudié nos decía, hermanos, tienen sus hijos pequeños. Y nos ponía el ejemplo de él, ¿verdad? Es un predicador muy reconocido aquí en Monterrey. Dice el hermano, yo lo que hacía con mi niño, yo lo abrazaba en el servicio y no dejaba que se saliera, que estuviera ahí. No había clases de niños. Pero ahora, este,
Ahora él lo ve reflejado en su hijo. Su hijo ha seguido los pasos de su papá. Bueno, pero no todos van a ser así, hermanos. ¿Verdad? Cada cabeza, cada mentalidad es diferente. Cada quien tiene su propia manera de ver la vida, su propia perspectiva, cómo ve la vida. Y yo creo que aquí el ejemplo influye mucho. Pero también, hermanos, que la persona ya a cierta edad, pues uno tiene que entender, ¿verdad? Tiene que uno que tomar responsabilidades y como tal no hay una guía. Te digo, yo no te puedo responder a ciencia cierta porque no, pues no he vivido ese aspecto. Ya cuando mi niño tenga 18 o 20 años, ahí te voy a decir cómo me va, ¿verdad? Nos va a sacar canas verdes, pero hermano, así es la vida. Así es la vida. Yo creo que tenemos que ponerlo en la mano de Dios, ¿verdad? Hay un versículo bíblico que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que aquí está hablando especialmente acerca de la enseñanza, ¿verdad? De estar no, en los caminos de Dios, pero principalmente de instruirlos, ¿verdad? En lo que es la vida. Claro, hermano, tú sabes, si tú como hijo te dan a manos llenas todos, en algún momento no vas a aprender a defenderte por ti mismo. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí influye mucho el ejemplo. No sé si hay un hermano que quiera comentar y darnos su punto de vista como padre, como madre, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos a Bueno, los cuales nos hermano, vamos a enfrentar? Adelante, hermano. bueno, hermano, yo tuve una experiencia que, o sea, no sabía cómo reaccionar, porque era unas cosas que estaban como sentimientos encontrados. Cuando me bauticé yo, mi hija ya no vivía conmigo, no vive conmigo, pero mi hijo, que era muy rebelde, siempre estábamos separándonos, porque yo tenía un carácter muy débil, porque si fuera fuerte, creo que no hubiera pasado lo que pasó, débil. Me enojaba con facilidad y lo ponía en la puerta, le mostraba para dónde quitar la puerta. Y se va de aquí porque no entramos. Bueno, nos hemos separado como unas 3 veces porque él tenía un carácter rebelde. Pero de pronto, cuando me bauticé, él no estaba. Estaba donde una tía que se fue por allá. Pasó el tiempo y luego él pedía querer regresar. Yo no le decía nunca nada porque luego íbamos a seguir y yo no quería tener problemas. Y cuando venía yo tampoco lo votaba. Bueno, pasó que cuando venían aquí los hermanos de Esmeralda, que estamos a 2 horas, porque yo les conté que aquí no tenemos el local, pero yo les di la planta alta de mi casa para que allí nos reunamos y hasta tanto lo hacemos en mi sala. Entonces venían y salíamos a predicar por ahí, evangelizar, y él ya estaba aquí. Pero cuando venían los hermanos en las reuniones que se hacían los domingos, él solo ponía la mirada, pero nada más. Pero de pronto le digo yo a uno de los hermanos, hermano, ¿usted no ve que mi hijo está con desesperación, que casi ya no lo deja ni hablar? ¿Por qué no le tira carta? Y empezó así, le dio participación, porque él es un poquito lento para hablar, porque tenía problemas para hablar y todavía algunas palabras se le escapan o se le pierden. Tiene 31 años, pero cuando un día le empecé a hablar, estábamos los dos, y le digo, mijito, usted sí sabe que hay dos caminos, que el uno es amplio y el otro es estrecho. El amplio es donde entra todo el mundo como le da la gana porque tiene muchas invitaciones. Y el estrecho es para los escogidos. ¿Usted dónde quiere estar? Y me dice, yo quiero estar de los escogidos, yo quiero que me escojan. Qué lindo. Y yo no le iba a decir nada más, porque con lo que me estaba diciendo era una pauta, yo lo entendí. Y bueno, cuando otro día volvimos a hablar del tema y le digo, lo primero que tenemos que hacer para ser escogido es ser obediente a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, y para saber que estamos como escogidos,
tenemos que entrar a formar parte de su reino. ¿Y cómo hago para ser parte del reino? Pues lo primero, el caminito, después que usted ya sabe que Él es el Rey de Reyes, el que nos dio la vida y usted cree que existe, se bautiza. Sí. Pero que a mí no me dicen que me bautice. No, mi amor, no le van a decir que se bautice. Usted tiene que decir que quiere bautizarse. Es que yo sí quiero. Ay, Dios mío, lindo. Eso era una gloria. Entonces, en corto, yo le dije a uno de los hermanos que venga por favor y converse con él, que lo preparen. Y así fue, se bautizó. Qué bueno. Luego se bautiza, hermano, pasa un tiempo, ya como 2 años y más, y vino un hermano y se fueron al centro. Cuando vienen, se sientan en la mesa y me dice, hermana, tengo que contarle algo. ¿Qué pasa? Yo dije, algo hizo el muchacho. No, que él me está diciendo que quiere irse al instituto bíblico. Ahí fue que empezó, que yo no sabía qué hacer, hermano, porque yo dije, Dios mío, tanto tiempo yo con mi hijo aquí que no me haya tenido la confianza para decirme una tremenda noticia tan hermosa. Así es. Pero después de todo, yo aplaudo, lo abracé a mi hijo y bueno, él ya está en el instituto bíblico preparándose para servir mejor al Señor. Entonces, no hay que seguir con un garrote dándole para que venga acá, que esto, que por aquí es el camino, no. Pero hay que hacer un maestro muy meticuloso, porque mi hijo, ya le digo, tiene 31 años y eso pasó hace ya casi 2 años. Así Entonces, él tuvo esa eso es, necesidad, ¿verdad? De él nació esa sí, necesidad. De él nació esa, le y eso es muy nació de bueno, él. hermano, porque hay esa necesidad en él. Y eso es muy bueno, hermanos. Estamos hablando acerca de eso, de que hay una, hermano, insistir, fíjense, hay momentos, yo no soy, ¿cómo le diré? Eh, Dice un dicho, monedita de oro, va, porque siempre a colegas, a hermanos, yo siempre se los digo, hermanos, cuando son predicadores, yo sí les se los digo, derecha la flecha, hermanos, sin tantos rodeos. Una ocasión, hermanos, llega un predicador a una congregación y pasó a los no bautizados. Y eso insiste, 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 hermano, la gente ya no quería, o sea, estaba insistiendo. Pero, hermano, el propósito no era el correcto porque estaban los hermanos que lo sostenían, los americanos. Yo tengo hermanos amigos que están del otro lado y yo platico con ellos y a veces llegamos a este punto, ¿verdad? De que a veces hay hermanos de que están insistiendo, 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 pero era porque pues ahí estaban los que están ahí, ¿verdad? Estaban ayudándole y pues quería los americanos ver resultados. Y el hermano estaba, insiste, insiste, insiste y nadie se bautizó, pero estaba, insistió hermano como usted no se imagina. Yo estoy en contra de eso, pero este suele suceder. Dejar que la persona tome la decisión por sí misma y ayudarle, ¿verdad? Darle un empujoncito. También a veces es necesario, ¿verdad? Ahora, el último intento, hermanos, para avanzar la evolución, se dice que fue inventada con el fin de eliminar el Dios del Génesis. En el último intento, hermanos, niega que hay un Dios y que somos responsables ante Él. Entonces, y como ellos, hermanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Es lo que dice la escritura en Romanos 1:28. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Número 2, intentan acabar con la moral y la responsabilidad de la culpa. Entonces la sociedad ha aceptado la evolución con tanto entusiasmo porque la gente se imagina que elimina al juez y los libera para hacer lo que quieran sin culpa y sin consecuencia. Dice 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dice también que fue diseñada con un ataque específico contra el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia se revela claramente a través de la doctrina de la creación. Y el intento, mis hermanos, intenta confundir a la humanidad, ¿sí? Y dice Apocalipsis 12:9, el tercer punto, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿por qué el conocimiento, hermanos, de las verdades bíblicas y la disposición de obedecer esas verdades
son el arma más poderosa que tenemos contra los engaños del diablo, especialmente en los últimos días. La ignorancia, mis hermanos, es una gran barrera que hay hoy en día. Y en los tiempos antiguos, menciona Osea, dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y lo mismo sucede hoy en día, la ignorancia, ¿sí? La ignorancia acerca de estos temas. Entonces la gente necesita escuchar, la gente necesita saber la verdad. La verdad, hermano, nunca va a estar en tendencia. La verdad no va a estar en tendencia. Va a estar en tendencia, va a estar en tendencia otras cosas, menos la verdad, ¿sí? Menos la verdad. Así que tenemos que buscar la verdad. Más adelante, ahí en las notas, hermanos, pasando a lo que son las notas, habla sobre 3 descubrimientos. Es lo que usted va a checar allí en su repaso sobre el hombre de Nebraska, sobre 3 descubrimientos, el hombre Pilton, algo así, y también el último sobre, aquí lo tengo, sobre el mono hombre de Java. Vamos a ver este video y ahorita lo comentamos. Vamos a verlo. Los paleontólogos evolucionistas, en su celo por encontrar evidencias que confirmen su teoría, se han equivocado varias veces en la interpretación de los hechos. Uno de los casos más claros fue el hombre de Piltdown, que fue encontrado en el sur de Inglaterra. Estos restos de cráneo, encontrados por Charles Dawson, serían avalados por gran número de científicos. Por su parte, la prensa internacional haría gran eco de esos restos tan preciados. Años más tarde, cuando estos restos fueron expuestos a la comunidad científica y se pudieron estudiar detenidamente, se descubrió que parte de ellos procedían de un mono y parte de un hombre, que los huesos habían sido modificados, habían sido envejecidos de forma artificial para hacer creer que efectivamente procedían de un hombre mono. Hoy día todo el mundo reconoce que el hombre de Piltdown es uno de los fraudes evolucionistas más conocidos de la historia de la ciencia. Por otro lado, al poco tiempo de descubrirse los restos de Piltdown, y por tanto de no conocerse todavía la verdad, Estados Unidos daría noticias de un nuevo descubrimiento: el hombre de Nebraska. Lo que destaca mucho es en la prensa de aquel día, en cómo se publicitó este descubrimiento con unos dibujos de este hombre andando en posición simiesca, con la fauna atrás, ¿no? Donde su mujer estaba en un río, digamos, haciendo sus labores. Digamos, todo este lujo de detalles con el que se ilustraba este descubrimiento partía a partir de un solo diente que se había encontrado. Y aquel descubrimiento fue avalado por el profesor Henry Fairfield Osborn, que era a la sazón director del Museo Field de Historia Natural. Curiosamente, Osborn sería una de las personas en avalar el descubrimiento de Piltdown, además de crear su propia teoría acerca del mismo. Este descubrimiento del hombre de Nebraska tuvo su relevancia histórica porque en aquel momento, en los años 20, fue cuando se realizó el famoso juicio Scopes. El juicio Scopes, uno de los procesos judiciales más célebres sobre la evolución, fue un caso legal al que se acusaba a John Scopes de haber enseñado evolución humana en el estado de Tennessee, lo cual estaba prohibido bajo la ley Butler. En las escuelas públicas no se podía enseñar que el hombre venía del mono. Primero, porque no estaba demostrado. Segundo, porque la población del estado de Tennessee tenía su voto. Era una ley que había sido promulgada representando a sus ciudadanos. Entonces la Asociación Americana de Libertades Civiles planteó un caso prueba, en el que convencieron a un profesor de deportes que se autoinculpase que había enseñado evolución
para probar la ley Butler y para ver si luego se podía derrotar esta ley en instancias superiores. Ya sabían que el profesor quedaría condenado multa de $100 y nada más, no había presión, no había toda la comedia que se pone en las películas como La herencia del viento. Es curioso porque, digamos, una de las partes, la parte que tomaba la posición evolucionista, se mofaba de la otra parte, que era un hombre que además era originario de Nebraska y que le hacía toda serie de burlas porque habían encontrado este diente que era un hombre de Nebraska igual que él, ¿no? Naturalmente, aquel juicio, el profesor fue condenado, pero al final hubo un tema técnico, la cosa no siguió adelante y la cosa quedó como Rosario de la Aurora, excepto por un factor. Hicieron una campaña de la que se hizo eco mucha otra prensa de todos los Estados Unidos, ridiculizando el cristianismo, ridiculizando el relato bíblico de los orígenes y poniendo pues al profesor evolucionista como el gran héroe del día, y era todo falso. Tan falso que Scopes en aquel momento ni siquiera tenía novia. Diles que lo lamentas, que fue una equivocación. ¿Puedes decirle? ¿Que si me permiten salir de la cárcel dejaré de pensar? ¿Lo soportarías, Raquel? Estaríamos juntos al menos. No podría ser. Luego, posteriormente, el profesor Scopes dijo que él ni se acordaba que sí hubiese enseñado evolución, que desde luego no recordaba haber enseñado tal cosa. Pero esto fue en declaraciones posteriores, cuando estaba todo hecho y toda la propaganda y todo el daño ya hecho. Además, Scopes declararía en privado que sus estudiantes habían sido instruidos por los mismos abogados a mentir en el estrado. El profesor, temiendo a sus abogados, nunca llegaría a revelar la verdad. Fue un gran éxito de propaganda en el que el hombre de Nebraska tuvo una gran parte, por cierto. Y que luego fue este diente, 2 años más tarde, la misma revista Science publicaba que no se trataba de un diente de un humano, sino que se trataba de un diente de un cerdo. Bueno, es lo que hablaba acerca de estas evidencias, ¿verdad? Que han encontrado que en realidad han sido desmentidos. Esto es lo que viene aquí en nuestras notas. Bueno, la siguiente semana, hermanos, la siguiente semana ya nos queda solamente una lección, que es Jesús, el Hijo de Dios, evidencia de la historia de la profecía. Ahí sí ya vamos a ver más lo que es las Sagradas Escrituras, la lección número 7, y ya finalizamos, ¿verdad? En la siguiente semana. Así que, bueno, a lo que corresponde, hermanos, esta es la lección número 6, y para que usted pueda darle un repaso en la siguiente semana. Creo que tienen mucha tarea, ¿verdad? Tienen mucha actividad. Así que, pues hay que aprovechar bien el tiempo. Bueno, no sé si hay algún comentario, algo que desea agregar. Bueno, hermano, quiero comentar acerca del tema anterior. Sí. En cuanto a los predicadores, su familia, la forma en que, como decía usted, no hay una regla, simplemente algunos principios, y los principios no precisamente son promesas. Por ejemplo, ya usted citaba que ahí se instruye al niño en su camino, pero si nosotros vemos en los hijos de David, de Salomón y de muchos profetas, de muchos hombres de Dios, igual pues hubieron hijos desobedientes, esposas desobedientes, etc. Y el día de hoy lo que sí siento es que se está juzgando bastante al líder en cuanto a esos temas. Y quizá por algunas cosas sí hayan sus razones, pero pienso yo de que no es tal vez señalar, criticar o detectar la situación, sino más bien ayudar en a poder tratar de incorporar, como decía usted, animar, ya decía la hermana, hay veces podría ser porque no nos damos cuenta que tal vez necesita un empujoncito nuestros hijos,
o la esposa. Incluso yo paso eso personalmente, ¿verdad? Porque yo tengo 21 años, 22 años de ser bautizado. Mi esposa no va a la iglesia, no es bautizada, y un hijo mío tampoco. Pero sí, pues a mí me ha gustado estudiar, predicar, evangelizar y todo. Me involucro en todas las actividades y ese es uno de los puntos fuertes que he sido señalado. Y más a veces por la iglesia, más a veces por la iglesia. Entonces, pues, pero sí he entendido esa parte que usted está diciendo ahora. A mí me costó muchísimo entenderla, que no es a la fuerza, no es a golpe, no es con engaños, no es con premios que se lleva a la gente a Cristo. Se lleva primeramente mostrándoles la verdad, tratando de ser el mayor ejemplo, la mejor dirección, la mejor persona para instruirlos y poder hacerles ver las cosas correctas e incorrectas para que tomen una determinación y así puedan decidir qué camino tomar. Pues ese es mi comentario, hermano. Sí, gracias, hermanos. Y es que el asunto de la obediencia se dice que no es un asunto solamente de niños, ¿verdad? De jóvenes, sino también es algo en la cual nosotros batallamos también. A veces el asunto de gobernarnos a nosotros mismos hace muchas veces que sea difícil, ¿verdad? Tener el dominio en la desobediencia. Pero hermano, usted tiene mucho trabajo, ¿verdad? Ahí con la familia. Yo creo que es lo de donde se tiene que enfocar, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos va a pedir cuentas primeramente de los nuestros. Más sin embargo, prepárese porque si ha sido señalado, va a seguir siendo señalado y las pedradas cada día van a ser más fuertes. Así que ya sabemos, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, ya te metiste en el ruedo, ya sabes a lo que... Ni modo, ahora lo que resta hacer es agarrar el toro por los cuernos y seguir adelante, ¿verdad? No dar paso atrás. Y a veces, hermanos, tenemos que batallar y lidiar con ese tipo de cosas, incluso hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Levantar al hombre carnal que no quiere tal vez asistir. Tenemos una lucha constante todos los que estamos aquí. Hoy en día, hermano, no sé si se conectaron todos, no los puedo ver porque tengo la diapositiva, pero todos tienen una lucha todos los días, ¿verdad? Ah, es que la clase, es que no, hermano, es una lucha, ¿sí? Tengan en cuenta, hermanos, que no es cosa es cosa del enemigo. Es cosa del enemigo que le mete en la cabeza para que usted diga, no, yo no quiero seguir, no voy a continuar. Hermano, Satanás va a estar ahí. Acuérdense que no es un dardo, son dardos de fuego que Satanás está tirando todos los días, en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, Satanás está ahí acechando, como dice la escritura, ¿verdad? Como alguien que está acechando a su presa. Así que, mis hermanos, yo creo que hay que también fomentar la unidad, la oración y sobre todo la armonía en el área donde estemos, en la congregación donde estemos. Bueno. Un comentario, Sí, hermano. Adelante, hermano. Sí, Dios ha prometido a sus hijos que Él estará con nosotros para siempre. Así es de que las situaciones van a estar, pero Dios va a ayudarnos a llevarnos la mano a salir adelante. Así es. Así es, mis hermanos. Esa es una gran verdad. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Y aprovechando, no sé si nos quiera despedir con la oración final. Amén, hermano. Oremos. Adelante, hermano. Perdón. Sí, puede añadir mi salud y no sé si haya peticiones también ahorita. Oremos, hermano. Okay, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la clase de nuestro hermano Samuel. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos tus hijos de estar reunidos, aprendiendo de tu palabra y que pongas en su cuerpo mano de sanidad, que pongas la cura, buen Señor, en él y que se haga tu voluntad, no lo que nosotros queremos. Te damos gracias por la oportunidad, buen Señor, de seguir aprendiendo en este instituto, buen Señor, que nos muestra tantas bellezas que cada día nos estamos alimentando espiritualmente y que entre unos y los otros estamos compartiendo, buen Padre, este camino que es tan bello en el Señor y que tú has prometido, buen Señor, a tus hijos siempre cuidarnos y estar con nosotros. Estamos agradecidos contigo, buen Señor, por las promesas que tú haces a tu pueblo santo que conoce tu palabra
Y si pasamos dificultades, buen Señor, ayúdanos a seguir adelante y que no nos desvíen del camino de la verdad, porque hemos creído en un Dios vivo y que está con nosotros todos los días. Y cuida nuestros cuerpos, buen Señor, porque sabemos que es morada del Espíritu Santo. Llévanos, buen Señor, a descansar a nuestros lugares de descanso este día con bien, y que nuestro hermano siempre siga bendiciendo, buen Señor, con su voz y con lo que tú le permites para podernos alimentar, buen Señor, con la enseñanza de tu palabra, y que nosotros podamos abrir, buen Señor, nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar en las cosas bellas que tú tienes para con nosotros. Gracias por todos tus hijos, lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen buena noche. Una preguntita, hermano. Yo estoy nuevo aquí en la plataforma y quería pedirle ayuda a uno o dos hermanos. Si hay alguno que me pudiera ayudar para este fin de semana, en algún momento, para empezar a trabajar en el sistema de tareas, cómo hacerlo, porque no tengo mucha información. Y si hubiera algún hermano dispuesto que me regale unos 30 minutos para que me explique y poder bajar las plataformas o lo que hay que hacer, cómo se hace, estoy muy interesado en cualquier hermano que pudiera conectarse conmigo, quizás mañana en la tarde o sábado o domingo en las tardes. Yo estaría muy agradecido porque me den una mano para poder trabajar en la plataforma, hermano. Si no hay alguien, yo con gusto le apoyo el sábado en la noche. ¿Está bien? Sí, nomás usted me dice la hora. El sábado, pues usted es que me va a decir, porque yo soy el necesitado del auxilio. Entonces, ¿usted tiene mi número, hermano, o cómo se lo regalo? Me mando un mensaje y ya le digo la hora el sábado en la tarde-noche, porque tengo examen yo en la escuela a las 6 de la tarde, pero ya de las 8 en adelante ya me desocupo. Sí, las 8 serían 2 horas después de mí, ¿verdad? No sé en dónde esté. Yo estoy aquí en la ciudad yo estoy a las 11:37 ahorita, entonces sería como 2 horas de diferencia con usted, ¿verdad? Yo estoy aquí en la ciudad de Maryland. Ok, sí, está bien. Sí. Gracias, bendiciones, hermano. Bendiciones y bendiciones a todos. Hermano Carlos, envíame su número, por favor. Hermano Carlos. Hermano Carlos, bienvenido. Salud a la iglesia a la congregación de allá de Maryland. Gracias, aquí tenemos a nuestro predicador, hermano Pacheco, de México. Yo sé, hermano, yo sé quién es. Sí, Oiga, yo creo hermano, que... saludos a los hermanos de allá de la congregación. Gracias, gracias. ¿En qué congregación está usted, hermano? ¿O dónde vive? Acá en Brooklyn. Hace poquito estuvimos en la graduación, entonces, ahí en su congregación. Sí, hermano, sí. Sí, pues ya no he podido ver las fotos porque soy nuevo aquí ahorita, pero ya al momento le veo y ya le voy a conocer. Bendiciones. Amén, hermano. Vamos a ver cómo nos conectamos para que trabajemos juntos en tareas, hermano, porque uno solo se puede hundir, pero el barco entre varios creo que vamos a poder caminar juntos. Ok, me invitan, hermano, porque yo también tengo muchas preguntas para el hermano que nos está dando la clase. Vamos a ver si él puede compartir la comunicación y que si él se comunica con usted y a ver cómo podemos hacer para compartir el número. Ok, a las 8:30 el sábado le voy a comentar a Julio para que nos preste la sala, a ver si nos apoyan eso. Gracias. Sí, bueno, está bueno el chisme, pero ya me tengo que ir. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Excelente trabajo. Que descansen. Excelente trabajo, bendiciones a todos, hermanos. Amén, amén, hermano.